Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia, os hablo un día más desde Murcia, España, y hoy quiero compartir con vosotros acerca del narcisista cristiano y la Biblia. Sabemos, para introducir que todo narcisista es abusador y pues es un falso cristiano, como la parábola que nos dio el Señor Jesucristo, donde habla del trigo y la cizaña, ¿vale? El trigo y la cizaña se parecen, pero no son igual. El trigo lleva fruto, está lleno, la cizaña está vacía y no produce el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, ellos pueden aparentar, como en 2 de Timoteo 3 habla de la descripción del carácter narcisista, donde dice: tendrán apariencia de piedad. Pueden aparentar ser cristianos, pueden aparentar ser trigo, pero son cizaña. Y voy a dar una serie de pasajes bíblicos con los cuales ellos abusan para ejercer poder y control sobre los demás. ¿Y sobre quiénes pueden hacer esto? Pues, como dice Romanos 16-18, que esto lo explica muy bien Paula de Cristianos contra el Abuso Narcisista en uno de sus vídeos, sobre los ingenuos. Y como dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos llamados a crecer en conocimiento, a no ser ingenuos, sino que tengamos discernimiento espiritual entre el bien y el mal, pues para poder ver quién nos intenta engañar incluso con las mismas escrituras, ¿vale? Con la misma Biblia. Pasajes que ellos usan para abusar. El primero y muy conocido, que lo llevo escuchando desde pequeña en familia disfuncional y demás: el amor todo lo soporta. Ellos cogen una porción pequeñita de 1 de Corintios capítulo 13, en el versículo 7 dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero no te leen lo demás, donde dice: el amor es sufrido, es benigno, de benignidad un narcisista poco. Dice: el amor no tiene envidia, ellos son patológicamente envidiosos. Dice: el amor no es jactancioso, ellos son vanagloriosos, se jactan. Dice: no se envanece, ellos se envanecen. Dice: no hace nada indebido, ellos continuamente hacen cosas indebidas. No busca lo suyo, ellos son, como describe 2 de Timoteo 3, amadores de sí mismos, egoístas, que solo miran por lo suyo. No se irrita. El amor no se irrita no quiere decir a la ira o a la irritación que pueda sentir una persona cuando se hace algo injusto. Recordemos a Jesucristo cuando se cabreaba porque usaban del templo como una casa de negocio en vez de casa de oración y tiró las mesas airado. ¿Acaso hay alguien más grande en amor que el Señor Jesucristo? Él se irritó. Ahora, el amor no se irrita es que cuando alguien tiene amor no se irrita por algo indebido, y el narcisista tiene ira y furia, sea fría o agresiva, acalorada, como es el narcisista abierto, o furia calculada, pasivo-agresiva del narcisista encubierto, ¿vale? Dice: no guarda rencor, ellos son extremadamente vengativos. No se goza de la injusticia, ellos continuamente se gozan en ir en contra de los mandamientos de Dios y practicando en contra de los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Ellos envidian, calumnian continuamente, son adúlteros. A lo mejor si no es con una pareja, son adúlteros en tratos, traicioneros, no respetan ningún acuerdo. A lo mejor no roban materialmente en una casa o no matan físicamente a alguien, pero sí que matan su autoestima, sí que le roban la paz. Entonces esto es para profundizar que una injusticia a veces no es obvia, es sutil, pero es que el mismo Señor nos dijo que el que aborrece a su hermano ya es homicida, o el que le dice necio a alguien ya está matando con la palabra. Por tanto, las cosas son mucho más profundas y complejas, ¿vale? Y no hablamos de un arrebato acalorado que todo el mundo podemos pecar en un determinado momento. Hablo de que ellos se gozan en la injusticia, y el amor dice aquí que no se goza, que no practica la injusticia. Dice que el amor se goza en la verdad, mas ellos se gozan en la mentira, en la manipulación, en la artimaña. Por lo tanto, ellos no te leen 1 de Corintios 13 completo, solo te dicen: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero para hacerlo a su modo, como tienes que quedarte aquí, permanecer a mi lado y aguantar todo lo que yo te quiera hacer. Pero eso no es así. Que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta quiere decir que el amor nunca deja de ser. Como dice otro pasaje en Salmos, dice:
¿Quién habita en el monte santo de Dios? Dice el quien jurando en daño suyo no por eso cambia. Yo no tengo por qué dejar de ser piadoso o amoroso porque una persona haya sido mala conmigo o volverme a su maldad. Eso quiere decir que el amor nunca deja de ser. Si tú eres amoroso, no dejes de ser amoroso porque otra persona ha hecho el mal contra ti. Que esa es la justificación de los narcisistas, que ellos son las eternas víctimas. Como tuvieron mala infancia, ahora son malos. Como hicieron no sé qué contra ellos, ahora es por esto que hago esto o lo otro. Entonces, a eso se refiere. Otra cosa de la que abusan es del pasaje bíblico Mateo 18:22, perdona 70 veces 7. Pero no te dicen que el que tengas que perdonar no quiere decir que te tengas que reconciliar, porque el Señor dice que recibamos, dice Lucas 17:4, dice, si alguien viene arrepentido, reconcíliate, perdónalo. Arrepentido quiere decir que venga, que ha cambiado. Arrepentirse es cambiar. Ellos no vienen cambiados y lo verás como más adelante siguen una y otra vez haciendo las mismas cosas. Entonces sí, un cristiano está llamado a perdonar, a no guardar resentimiento ni rencor, pero eso no implica que te tengas que reconciliar. De hecho, el mismo Dios no se reconcilia con quien no se arrepiente. Jesucristo dijo arrepentíos, que quiere decir cambiar, y cambiar de vuestro camino al mío, al de Jesucristo. Si el cristiano se arrepiente y cambia el camino de Jesucristo, tiene reconciliación para con Dios. Dios ya ha perdonado a todo el mundo, aún ha muerto por los impíos y por los malos, pero si no deciden arrepentirse y cambiar, no hay reconciliación. Entonces, si una persona no cambia, no se puede dar esa reconciliación, aunque tú lo hayas perdonado. Así que tenemos que tener discernimiento a la hora de interpretar los pasajes bíblicos que ellos usan para abusar. Muchas veces también nos dicen o nos aconsejan estos falsos cristianos que son narcisistas, aguanta en silencio, no te quejes, todo en silencio. Y el Señor nos da otra indicación en Mateo 18:15, dice, si alguien peca contra ti, ve y repréndelo tú y él a solas. Si no os escucha, coge 2 y 3 testigos. Y si no, ve a la congregación completa. Si no te escucharen, tenlos por gentil y publicano. Así que de que en silencio, nada. Otra cosa es que abusan de pon la otra mejilla. Esto lo explica también muy bien Paula, de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que esto es una indicación que hace diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente y haz conforme te han hecho. Pero en la nueva instrucción, en el Nuevo Testamento, el Señor nos da una dirección de no te vengues, deja la venganza en mis manos, la justicia es mía, yo pagaré. Esto es lo que quiere decir poner la otra mejilla, no que te quedes a soportar el abuso, sino de que no te vengues. De hecho, el Señor tiene un ejemplo en Juan 18:23, que cuando le golpearon en una mejilla, él no puso la otra, sino que se defendió y le dijo al alguacil, si he dicho algo malo, dime qué he dicho, y si no, ¿por qué me golpeas? Defendiendo sus derechos. Así que ahí también tenemos que tener discernimiento. Otra cosa es que se hacen a ellos mismos falsos profetas, ¿vale? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas descripciones bíblicas donde nos indican que habrían falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, lobos disfrazados de ovejas. En 2 de Timoteo 3 dice que tendrán apariencia de piedad. Entonces tenemos que tener discernimiento. Y muchas veces empiezan con Dios me ha dicho. Y sí, es verdad que Dios te puede decir algo en sueños o a través de las escrituras, pero ninguna profecía es de interpretación privada, sino que todo nos ha dejado dicho el Señor, ¿vale? Así que cuando alguien te dice, no, es que vas a tener 5 hijos y te tienes que casar con no sé qué persona, cosas así demasiado específicas, eso es para revisar, porque puede ser una confabulación del mal a nivel espiritual, pues para que te sometas a maltrato o a estar bajo una persona que hace la función del enemigo, matar, robar y destruir. Otra cosa es que abusan ellos de sométanse a los pastores, a los esposos, a las autoridades, pero no te hablan de la otra parte donde nos dicen, vosotros
revisar cuál ha sido el resultado de la fe de vuestros pastores. Y a los esposos se les dice: y vosotros esposos amad a las mujeres como Cristo amó la Iglesia. Y a las autoridades se les dice: y vosotros no ser corruptos. Entonces no nos podemos someter ciegamente, ¿vale? Cuando nos imponen o nos dicen hay que someterse, como un pastor que me dijo cuando yo quería salir porque su mujer era narcisista: Lidia, tienes que someterte a los pastores, así lo dice la Biblia. Pero esa no es la actitud que tiene que tener un pastor. La actitud y la enseñanza de Jesucristo es como la parábola del hijo pródigo, que se quería marchar y le dejó la puerta abierta por si quería volver, y lo despidió con amor, incluso le dio todos sus bienes para que se fuese e hiciese conforme su voluntad, sin coaccionarlo, manipularlo, meterle miedo de que el enemigo lo iba a machacar, de que si sales de nosotros es porque no eres de nosotros, y todas estas cosas que se dan en falsos cristianos, falsas congregaciones o instituciones religiosas, sectas y demás, que no están acorde a un verdadero discernimiento de la Escritura, de las guianzas de las parábolas del Señor Jesucristo. La parábola del hijo pródigo fue despedido con amor y recibido con amor. Si te hacen sentir mal por querer irte, o luego incluso te sientes como que no podrías volver a ese lugar, ojo, porque quizá ese sitio no está sano o no está bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿vale? Otra cosa es que este pasaje bíblico personalmente me lo aplicó el último narcisista que abusó de mí, que iba con fachada de cristiano católico, que cuando lo confronté y quise apartarme me dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, abusando del versículo Juan 8:7. Y es que hay pasajes bíblicos que declaran que habrían personas que la gracia del Señor Jesucristo y su misericordia en la cruz para perdonarnos lo usarían para no cesar de pecar y hacer todo lo que quisieran sin arrepentirse y sin dejar verdaderamente que el Espíritu Santo transforme sus vidas y sus corazones, ¿vale? Y usan estos pasajes bíblicos para exculparse y no asumir la responsabilidad de su acto, o peor aún, no proceder a cambiarlo. Otro pasaje bíblico que abusan, por ejemplo, si es un padre o una madre, es: honrarás a tu padre y a tu madre, tienes que honrarnos. Pero no te dicen su parte en Efesios 6:4, donde dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos y criadlos conforme a la voluntad del Señor, que es amorosa, que corrige con misericordia y con verdad, sino que es este tipo de padres narcisistas que van de cristianos, son autoritarios, son como que te presentan a Dios como un Dios castigador. Por ejemplo, yo en familia disfuncional escuchaba mucho que se le echaba mucho la culpa al diablo, ¿no? El diablo está por ahí suelto, el del rabo está por ahí suelto, para exculparse de todas sus cosas malas. Y tú a mí sométete, que esto es cosa del enemigo, pero yo no asumo ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces hay que discernir. Otro pasaje es cómo ellos se ven a sí mismos. Si se ven pues como la parábola del Señor Jesucristo que nos dejó en Lucas 19:10 del fariseo y el publicano, donde el fariseo se alababa a sí mismo de: Señor, gracias porque no soy como los demás, ayuno 2 veces por semana, doy dinero, hago todo bien. Y el publicano decía: Señor, me reconozco como pecador, te ruego misericordia, cámbiame. Dice: ¿quién de los dos se fue perdonado? El que se reconoció en dependencia de Dios, en humildad hacia Dios y no creyéndose mejor que los demás. De hecho, tengo un ejemplo de la última pastora narcisista, que en su estado de WhatsApp decía: Dios está por mí, poniendo un salmo de David. Y ahí, conforme a otras características más del narcisista, pude ver, como describe 2 de Timoteo 3, amadores de sí mismos, que están ensimismados, que están como esta parábola dice, ¿no? Que se creen mejores que los demás. Dios está por mí y tú estás fatal, tú estás perdido, tú eres como el publicano, ¿no? Y yo soy el fariseo que se cree muy bien con Dios y todos los demás están mal.
Otra cosa es que juzgan en base a mandamientos de hombres, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Colosenses 2, donde dice que nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta o en preceptos tales como no toques, no manejes, no uses. Dice que son mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Muchos falsos cristianos dicen, no, yo no celebro esto, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo ya estoy perfecto, ¿no? Y sí que es verdad que Dios nos ha dicho que no caigamos ni en glotonerías, ni en borracheras, ni demás. Pero, por ejemplo, cuando se les critica o se les juzga a alguien porque si come, porque si hace, porque si no, están actuando como actuaron con el Señor Jesucristo, que lo llamaban glotón y bebedor de vino y que iba con pecadores y que mira que hacía esto, iba a tal fiesta. Y estos, no, yo no celebro esto, no celebro lo otro, creyéndose mejores y poniendo estas cosas como si fuesen mandamientos de Dios cuando no lo son, ¿vale? Entonces, leer Colosenses 2, que os puede dar luz a todos estos juicios que ellos quieren poner o imponer como mandamientos de Dios. Y por último, fijaros que como el trigo y la cizaña se parecen pero no son iguales, y los narcisistas son poco creativos, sino que más bien copian, son personas que no es porque admiren algo, porque alguien puede admirar algo, ¿no? Y decir voy a hacer lo mismo porque lo admiro, porque quiero seguir el ejemplo, pero ellos son más como de querer aparentar eso, ¿no? Y pues hacen vestuario muy parecidos, así entre falsos cristianos y demás, como de modestia, o como yo voy todos los domingos a misa o al culto o a la congregación y oran o hacen las cosas para ser vistos delante de los demás, como decía el Señor Jesucristo, ¿no? Y luego también en ese tipo de cristianos así narcisistas te van a dar malos consejos si tú eres una víctima de abuso narcisista o te has casado con un narcisista o tienes un padre o una madre narcisista. Te van a decir tienes que orar más, te falta fe, Dios va a restaurar tu matrimonio, tu familia, pero realmente dicen estas cosas así porque ellos quieren, porque realmente el Señor Jesucristo nos ha dejado otras cosas escritas como Mateo 10:34, donde dice yo no he venido a traer paz solamente, sino espada, y pondré al hijo contra el padre y la madre contra la hija y la nuera contra la suegra, y dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Incluso en el Antiguo Testamento dice no te fíes ni de quien duerme a tu lado, y en los 7 mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis da claras instrucciones el Señor Jesucristo de que no toleremos a personas de Jezabel, que son como estas personas narcisistas, ¿vale? Y que nos arrepintamos de tolerarlas y de estar con ellas y de que salgamos de ahí. Y en 2 de Timoteo 3, donde se describe este perfil y este carácter y nos dice que serían tiempos peligrosos por causa de ellos, se nos indica a esto se evita, no se nos dice ve y ora más, ve y estate con ellos. Sí, pero es que es un matrimonio y el Señor dice que hay que amar a los enemigos y que no hay que divorciarse. Pero el mejor amor que se le puede dar a un enemigo es escapar de ellos. El Señor Jesucristo, cuando lo querían destruir o lo perseguían, huía. David, cuando decía, si hubiese sido un enemigo de la calle lo hubiese soportado mejor, dice, pero no, fuiste tú, mi familiar, que me persigue. ¿Y qué hizo él? Apartarse. Y el Señor lo puso en sus manos y no se vengó. Ese es el mayor amor a un enemigo. Pero de quedarte dentro y someterte a que te destruya, aunque sea lentamente o sutilmente a nivel psicológico o emocional, el que estemos recibiendo consejos de vete y ora más y que Dios te va a restaurar cuando estamos en estos tiempos peligrosos, como dice 2 de Timoteo 3, por causa de estas personas, y el consejo adecuado sería evítalo en la medida de lo posible, haz todo lo posible por ponerte a salvo, pues estamos cayendo en error. Esto puede venir por pastores que no tienen discernimiento espiritual o conocimiento del tema, o por pastores o curas o de la denominación que sean líderes, ¿vale? O principales que como tienen el mismo trastorno nunca te van a aconsejar a favor de que se descubra su trastorno, sino de que te van a hacer a ti sentir culpable, que eres tú quien no aguantas, quien no tienes fe en que Dios restaure tu matrimonio, tu familia o lo que sea, ¿vale? Bueno, espero que haya sido de luz para poder identificar
Si os ha gustado podéis comentar, compartir, suscribiros, dar a la campana, que os siga llegando más contenido, que se siga difundiendo esto para seguir ayudando a más personas y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Adiós.